Habla a mi pueblo y dile que no se conforme con lo que oye, sino que ponga todo a prueba a la luz de mi palabra. Que no se deje arrastrar por el brillo de un hombre ni por la multitud, sino que aprenda a escuchar mi voz en lo secreto. Porque hay pastores que dicen servirme, pero en realidad alimentan a las ovejas con veneno. Si los sigues ciegamente, caerás junto con ellos. Millones de congregaciones se levantan alrededor del mundo. Todas dicen ser mías, todas proclaman tener la verdad, pero lo que te voy a decir no es fácil de escuchar. La mayoría conducen a las personas directo a la condenación. Sí, la mayoría. Y lo más terrible es que muchos que asisten a ellas ni siquiera sospechan el peligro que corren. El Espíritu Santo me confió algo que me quemó el corazón y no puedo guardarlo. Fue una visión clara y dolorosa de todas las iglesias en la tierra. Solo 3 tipos siguen perteneciendo realmente a Dios. 3, nada más. Y si tu congregación no refleja ninguna de ellas, tu camino podría no terminar en el cielo. No busco emocionarte ni entretenerte. Este mensaje es advertencia, y lo que hagas con él marcará tu eternidad. Sé que incomodará, sé que provocará enojo, pero después de lo que vi, no puedo callar. Todo comenzó en una madrugada de ayuno y oración. Me aparté de todo, sin teléfono, sin música, sin distracciones. Me postré en el suelo y dije, Señor, si lo que siento es un error, límpiame, pero si es tu espíritu alertándome, muéstrame la verdad. Entonces, algo me envolvió. Mis párpados se cerraron aunque estaba despierta, y mi espíritu fue llevado a un lugar que jamás olvidaré. Primero vi un desierto interminable. El suelo estaba cuarteado, sin vida. Multitudes caminaban, pero sus pasos eran pesados, sus rostros vacíos. Algunos llevaban Biblias en las manos, otros vestían como líderes, pero todos estaban exhaustos. Creían dirigirse al cielo, pero avanzaban hacia un destino opuesto. Entonces, una voz poderosa habló dentro de mí. Estos están dentro de templos que no son míos. Hablan de mí, pero no me conocen. Cantan sobre el cielo, pero su camino es de muerte. Sentí un peso en el alma. Vi huesos secos a los lados del camino. Eran vidas que se apagaron dentro de esas congregaciones, sin arrepentimiento, sin mi presencia. No soporté la escena y cerré los ojos. Y en un instante, todo cambió. Abrí los ojos en un lugar completamente distinto. Un jardín lleno de vida, con ríos de agua cristalina y árboles que parecían adorar. Allí, las personas vestían de blanco, sus miradas irradiaban luz. No había competencia, ni orgullo, ni temor. Era un refugio, un anticipo de la eternidad. Y la voz volvió a hablar, pero esta vez con ternura. Aquí están los que permanecen en mi verdadera iglesia. Te mostraré las únicas 3 expresiones que aún son mías en la tierra. No son un nombre, no son una denominación. Son esencia. Me quedé allí, sentado bajo aquel árbol que parecía tener raíces que tocaban la eternidad. No era como los árboles de la tierra. Sus hojas parecían destellos, como si cada una fuera un testigo silencioso de incontables generaciones. El tronco estaba cubierto de una luz cálida que no cegaba, pero sí penetraba hasta lo más profundo del alma. Mientras respiraba, sentía que con cada inhalación entraba en mí una vida que no había conocido jamás, y con cada exhalación salían de mí temores, culpas y cargas antiguas. El silencio era tan puro que se podía escuchar el latido del propio espíritu. Sin embargo, ese silencio no era vacío, era expectante. Sabía que algo se revelaría. En ese momento, una voz comenzó a resonar de nuevo, no como un trueno lejano, sino como un murmullo que nace dentro del corazón y lo llena todo. Hijo mío, dijo, lo que voy a mostrarte no es para tu orgullo, ni para tu exaltación, ni para tu provecho. Es para advertir a mi pueblo, para que despierten antes de que sea demasiado tarde. Muchos se creen seguros porque están dentro de un edificio llamado iglesia, pero yo no habito en templos de piedra levantados por manos sin arrepentimiento. Habito en corazones quebrantados y limpios. Entonces, el jardín comenzó a transformarse. A lo lejos, donde antes había visto caminos, ahora comenzaron a aparecer escenas, como si fueran visiones proyectadas en el aire. Vi primero una ciudad dorada en la distancia,
pero entre ella y el lugar donde me encontraba había un gran valle cubierto de neblina. En esa neblina vi miles de siluetas. Algunas trataban de avanzar, pero sus pies estaban atrapados en redes invisibles. Otras parecían exhaustas, como si hubieran corrido toda una vida en círculos. La voz explicó: estos son los que han escuchado mi palabra, pero no la han obedecido. Han oído sermones, han asistido a reuniones, han cantado canciones sobre mí, pero no han dejado que mi espíritu transforme sus corazones. Se mueven, pero no avanzan. Hablan de mí, pero no me conocen. Vi entonces que, desde las alturas, caían cuerdas luminosas que tocaban a algunos de ellos. Cada vez que una cuerda caía, una persona era levantada de la neblina y colocada sobre un sendero claro que conducía hacia la ciudad dorada. La voz dijo: estos son los que han sido hallados fieles, aunque pocos los conocen. No buscan aplausos ni reconocimiento, pero me han buscado en lo secreto. Han ayunado, han llorado por su propia condición y por la de otros. De repente, la visión cambió. El jardín se oscureció y sentí que estaba en otro lugar, un campo de batalla invisible. Allí, en lugar de soldados con armaduras, vi intercesores. Algunos eran ancianos con rodillas gastadas, otros eran jóvenes con rostros encendidos por el fuego del Espíritu. No tenían armas físicas, pero de sus bocas salían palabras como flechas y de sus manos brotaban corrientes de luz que golpeaban tinieblas espesas. Cada vez que uno de ellos oraba con fervor, veía que cadenas caían de personas a kilómetros de distancia. Esta, dijo la voz, es una de mis iglesias más olvidadas. No son muchos, pero sostienen al mundo en pie. Su labor es invisible para los hombres, pero el cielo los conoce. Luchan por almas que jamás verán en esta vida. Luego, la escena volvió a cambiar. Vi una pequeña construcción de madera en medio de una aldea. No había lujos, ni luces, ni música elaborada. Dentro, un grupo de creyentes compartía pan y agua con extraños, cuidaban enfermos, limpiaban heridas y abrazaban a los que lloraban. No había cámaras, no había púlpito elevado, no había micrófonos, pero la atmósfera estaba impregnada de un amor puro, sin condiciones. La voz habló con ternura: estos son mis siervos del servicio. No predican con palabras elegantes, sino con manos y pies dispuestos. En ellos sigo caminando sobre la tierra. Lo que hacen por uno de estos pequeños, lo hacen por mí. Por último, la visión me llevó a un pequeño cuarto iluminado por velas. Allí había un pastor con su Biblia gastada, de rodillas, clamando. A su alrededor, una congregación de apenas unas decenas de personas escuchaba, no para ser entretenida, sino para ser transformada. Cada palabra era como martillo que rompía cadenas. No había show, solo verdad. Estos, dijo la voz, son la iglesia de la verdad. No negocian mi palabra, no la adaptan para agradar, no la diluyen para evitar ofender. Me aman más que a su propia reputación. La visión comenzó a desvanecerse, pero la voz dejó una advertencia que hizo temblar mi espíritu. Fuera de estos tres caminos, todo lo demás se perderá. No te equivoques, no son los nombres en los letreros, ni las grandes multitudes, ni las estructuras humanas lo que determina si una iglesia es mía. Es el corazón, la obediencia y la santidad. En ese momento, volví a estar bajo el árbol del jardín. El viento sopló suavemente, como si todo el cielo hubiera exhalado junto conmigo. Y entendí que el mensaje no era solo para mí, sino para todos los que aún tienen tiempo de decidir dónde están plantados. El silencio del jardín se rompió de pronto. Un sonido grave, como el retumbar de trompetas lejanas, comenzó a llenar el aire. No era una melodía, sino un llamado. El árbol frente a mí se estremeció y sus hojas comenzaron a caer, no como hojas secas, sino como fragmentos de luz que flotaban lentamente hasta tocar el suelo. Cuando caían, desaparecían en un destello, y cada destello me mostraba escenas diferentes. En una de esas escenas vi una enorme multitud reunida en un templo imponente. Sus muros estaban cubiertos de pantallas, luces y decoraciones que brillaban como si fueran oro. El sonido de la música era ensordecedor, y
la gente saltaba, reía, aplaudía. Pero cuando miré con más atención, vi que en sus rostros no había luz verdadera, sino un brillo falso, como el reflejo de algo ajeno. Y detrás de la plataforma, vi sombras moviéndose, susurrando palabras que no podía entender. La voz habló con un peso que atravesó mis huesos. Esto es lo que llaman avivamiento en estos días, pero no es mi espíritu el que se mueve aquí. Es una imitación que alimenta el ego y la emoción, pero no produce arrepentimiento. Y cuando yo venga, estos seguirán creyendo que me sirven, pero no me encontrarán. Otra hoja de luz cayó y me mostró un escenario distinto. Un líder carismático, hablando con elocuencia y con una Biblia en la mano. Sus palabras parecían correctas, y muchos asentían y lloraban. Pero, de pronto, sus labios se torcieron y de su boca salió un humo oscuro. Ese humo se extendió por todo el auditorio, adormeciendo a los que escuchaban. La voz me dijo: aquí se predica mi nombre, pero no mi verdad. Estos son lobos disfrazados de pastores, que intercambian la verdad por aceptación y la santidad por números. La visión cambió nuevamente. Ahora vi un camino estrecho iluminado por una luz pura. Pocos caminaban por él, y cada paso parecía costarles un gran esfuerzo. Algunos caían de rodillas, otros se detenían para ayudar a los que estaban heridos. Al final del camino había una puerta pequeña, y junto a ella un hombre vestido de blanco que revisaba un libro. Cuando uno llegaba, él miraba su nombre en el libro y, si estaba escrito, lo abrazaba y lo hacía entrar. Pero vi a otros llegar confiados, seguros de que entrarían, y el hombre en blanco negaba con la cabeza. Ellos gritaban: pero profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y él respondía con tristeza: nunca los conocí. La voz volvió a hablar. En ese día, muchos descubrirán que la fe que decían tener era solo apariencia. No basta con cantar mis alabanzas o conocer mis palabras. El que me ama guarda mis mandamientos y se aparta de la iniquidad. El cielo se oscureció sobre el jardín, y sentí que estaba siendo llevado a otro lugar. Ahora estaba en una llanura inmensa, y en medio de ella, un trono gigantesco. De pie delante del trono había miles y miles de personas. Sus rostros eran de asombro y terror, y detrás de ellos había un fuego que parecía vivo. Un ángel de pie junto al trono gritó, con voz como estruendo de muchas aguas: se ha acabado el tiempo. El que es santo, sea santo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Comprendí entonces que el tiempo de decidir no sería eterno. La puerta de la gracia un día se cerraría, y los que se quedaran fuera jamás volverían a entrar. La voz finalizó con un susurro que se sintió como un golpe en el alma. Diles que no se engañen. El rapto no será para todos los que dicen Señor, Señor, sino para los que han hecho de mí su Señor en verdad. El viento volvió a soplar y abrí los ojos, pero el peso de lo que había visto seguía ardiendo en mi interior. Sabía que debía hablar, aunque me costara amistades, reputación o incluso mi vida. Porque era mejor ser rechazado por los hombres que escuchar un día la voz que diga: nunca te conocí. Sentí que mis manos temblaban. No era por miedo humano, sino por la magnitud del encargo que me acababan de entregar. El peso de la voz seguía vibrando dentro de mí, como si cada palabra estuviera grabada en fuego sobre mi corazón. De pronto, la atmósfera cambió, el jardín desapareció, y me encontré en un lugar que no era cielo ni tierra, sino un espacio de transición, como si el tiempo se hubiera detenido. Delante de mí apareció un mensajero vestido con lino resplandeciente. Sus ojos eran como antorchas encendidas, y su rostro reflejaba la gloria del trono. En sus manos llevaba un rollo sellado con 3 sellos de oro. Lo sostuvo frente a mí y dijo: este mensaje es para mi pueblo, pero solo los humildes y los que tienen oídos para oír lo recibirán. Muchos se burlarán, otros se enojarán, y algunos te llamarán mentiroso, pero habla. Si callas, su sangre será demandada de tus manos. Mientras hablaba, extendió el rollo hacia mí. Al tocarlo, los sellos se rompieron por sí solos y el rollo se desplegó en el aire. Dentro no había letras comunes, sino palabras que parecían vivas, moviéndose como corrientes de luz. Al mirarlas, entendí sin que nadie me explicara, eran instrucciones para preparar a las verdaderas iglesias antes del rapto. El mensajero continuó: diles que vuelvan a la oración de madrugada,
que cierren la puerta a la distracción y a la mundanalidad. Diles que limpien sus lámparas con aceite fresco, porque pronto se oirá el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Diles que dejen de jugar con el pecado oculto, porque el pecado que se acaricia en secreto será la cadena que los deje fuera cuando yo venga. En ese momento, el espacio a mi alrededor se llenó de sonidos, voces humanas, miles de ellas. Era como si pudiera oír el futuro. Vi a algunos escuchar el mensaje con lágrimas en los ojos, cayendo de rodillas y clamando: «Perdónanos, Señor, hemos dormido». Esos comenzaron a apartarse del ruido, a reconciliarse con Dios, a confesar sus pecados y a vivir como si cada día fuera el último. Pero también vi a otros escucharlo con un gesto de desprecio. Se reían, se burlaban y decían: «Eso es fanatismo, Dios no es así, no hay prisa». Y mientras hablaban, vi que sus lámparas se apagaban lentamente, sin que se dieran cuenta. El mensajero volvió a hablar, esta vez con un tono que hizo temblar todo el lugar. Cuando el día llegue, será como en los días de Noé. Comerán, beberán, se casarán, trabajarán, y en medio de lo cotidiano, yo vendré. Y entonces, uno será tomado y otro dejado. Dos estarán en el campo, uno será llevado y el otro quedará. Una última visión apareció, el cielo nocturno sobre la tierra, lleno de estrellas. De repente, un sonido como de muchas trompetas estalló en el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, las estrellas parecieron moverse. Eran miles de luces ascendiendo desde la tierra, mientras en las calles reinaba el caos. Gritos, llanto, confusión, y en medio de todo, el silencio profundo de los que habían sido hallados dignos. El mensajero dio un paso atrás, como preparándose para partir, pero antes de irse, dijo algo que se grabó en mi alma para siempre. El tiempo no espera a nadie. Habla ahora, porque pronto no habrá más que silencio. Parpadeé, y estaba de nuevo en mi habitación. La Biblia estaba abierta frente a mí, y mis rodillas dolían por el tiempo que había pasado postrado. Afuera, todo seguía igual, como si nada hubiera ocurrido, pero yo sabía que el reloj del cielo marcaba ya sus últimos minutos. Respiraba agitadamente. Todo lo que había visto seguía delante de mis ojos como si fuera una película que no podía detener. Las palabras del mensajero retumbaban en mi mente. El tiempo no espera a nadie. Me levanté lentamente, pero mi corazón estaba ardiendo. Sabía que si me callaba, aunque fuera por miedo o por pensar que todavía hay tiempo, sería traicionar la confianza que el cielo me había dado. Y entendí algo que me estremeció. Cada persona que escuchara este mensaje tendría que tomar una decisión inmediata. Me acerqué a la ventana. La ciudad estaba tranquila, con sus luces, sus autos, sus risas en las calles. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Nadie parecía percibir que la eternidad estaba más cerca que el amanecer siguiente. Y sin embargo, en lo profundo de mi espíritu, escuché el eco de la trompeta, todavía lejano, pero acercándose. Fue entonces cuando hablé en voz alta, como si el cielo mismo me escuchara. Padre, yo haré lo que me pides. Aunque me critiquen, aunque me rechacen, aunque digan que estoy loco, yo hablaré. Porque es mejor ser despreciado por el mundo y aprobado por ti, que aceptado por todos y rechazado en tu venida. Quiero que sepas algo. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. No es un vídeo más, no es una historia más. Es un aviso directo. Una advertencia que viene del corazón de Dios para tu vida. Si lo ignoras, no podrás decir que no fuiste advertido. Examina tu vida. Pregúntate con honestidad, ¿estoy viviendo para Dios o solo uso su nombre para justificar mi vida? ¿Mi lámpara tiene aceite o solo apariencia de estar encendida? Porque en el momento que suene la trompeta, no habrá tiempo de correr por aceite, no habrá segundas oportunidades, no habrá espacio para excusas. La puerta se cerrará, y los que se queden afuera no lo podrán revertir jamás. Hoy todavía tienes tiempo para caer de rodillas, para reconciliarte, para dejar el pecado que acaricias, para volver a la intimidad con el Señor.
No lo dejes para mañana, porque el mañana no está garantizado. Te lo digo con el peso de lo que vi. El rapto será más selectivo de lo que crees. Muchos que pensamos que subirán, se quedarán. Y algunos que pensábamos que estaban perdidos, serán tomados. Vuelve ahora, mientras la voz del cielo todavía llama. Habla a mi pueblo y dile que no se conforme con lo que oye, sino que ponga todo a prueba a la luz de mi palabra. Que no se deje arrastrar por el brillo de un hombre ni por la multitud, sino que aprenda a escuchar mi voz en lo secreto. Porque hay pastores que dicen servirme, pero en realidad alimentan a las ovejas con veneno. Si los sigues ciegamente, caerás junto con ellos. Millones de congregaciones se levantan alrededor del mundo. Todas dicen ser mías, todas proclaman tener la verdad, pero lo que te voy a decir no es fácil de escuchar. La mayoría conducen a las personas directo a la condenación. Sí, la mayoría. Y lo más terrible es que muchos que asisten a ellas ni siquiera sospechan el peligro que corren. El Espíritu Santo me confió algo que me quemó el corazón y no puedo guardarlo. Fue una visión clara y dolorosa. De todas las iglesias en la tierra, solo 3 tipos siguen perteneciendo realmente a Dios. 3, nada más. Y si tu congregación no refleja ninguna de ellas, tu camino podría no terminar en el cielo. No busco emocionarte ni entretenerte. Este mensaje es advertencia, y lo que hagas con él marcará tu eternidad. Sé que incomodará, sé que provocará enojo, pero después de lo que vi, no puedo callar. Todo comenzó en una madrugada de ayuno y oración. Me aparté de todo, sin teléfono, sin música, sin distracciones. Me postré en el suelo y dije, Señor, si lo que siento es un error, límpiame, pero si es tu espíritu alertándome, muéstrame la verdad. Entonces, algo me envolvió. Mis párpados se cerraron aunque estaba despierta, y mi espíritu fue llevado a un lugar que jamás olvidaré. Primero vi un desierto interminable. El suelo estaba cuarteado, sin vida. Multitudes caminaban, pero sus pasos eran pesados, sus rostros vacíos. Algunos llevaban Biblias en las manos, otros vestían como líderes, pero todos estaban exhaustos. Creían dirigirse al cielo, pero avanzaban hacia un destino opuesto. Entonces, una voz poderosa habló dentro de mí. Estos están dentro de templos que no son míos. Hablan de mí, pero no me conocen. Cantan sobre el cielo, pero su camino es de muerte. Sentí un peso en el alma. Vi huesos secos a los lados del camino. Eran vidas que se apagaron dentro de esas congregaciones, sin arrepentimiento, sin mi presencia. No soporté la escena y cerré los ojos. Y en un instante, todo cambió. Abrí los ojos en un lugar completamente distinto. Un jardín lleno de vida, con ríos de agua cristalina y árboles que parecían adorar. Allí, las personas vestían de blanco, sus miradas irradiaban luz. No había competencia, ni orgullo, ni temor. Era un refugio, un anticipo de la eternidad. Y la voz volvió a hablar, pero esta vez con ternura. Aquí están los que permanecen en mi verdadera iglesia. Te mostraré las únicas 3 expresiones que aún son mías en la tierra. No son un nombre, no son una denominación. Son esencia. Me quedé allí, sentado bajo aquel árbol que parecía tener raíces que tocaban la eternidad. No era como los árboles de la tierra. Sus hojas parecían destellos, como si cada una fuera un testigo silencioso de incontables generaciones. El tronco estaba cubierto de una luz cálida que no cegaba, pero sí penetraba hasta lo más profundo del alma. Mientras respiraba, sentía que con cada inhalación entraba en mí una vida que no había conocido jamás, y con cada exhalación salían de mí temores, culpas y cargas antiguas. El silencio era tan puro que se podía escuchar el latido del propio espíritu. Sin embargo, ese silencio no era vacío, era expectante. Sabía que algo se revelaría. En ese momento, una voz comenzó a resonar de nuevo, no como un trueno lejano, sino como un murmullo que nace dentro del corazón y lo llena todo. Hijo mío, dijo, lo que voy a mostrarte no es para tu orgullo, ni para tu exaltación, ni para tu provecho. Es para advertir a mi pueblo, para que despierten antes de que sea demasiado tarde. Muchos se creen seguros porque están dentro de un edificio llamado iglesia, pero yo no habito en templos de piedra levantados por manos sin arrepentimiento. Habito en corazones quebrantados y
limpios. Entonces, el jardín comenzó a transformarse. A lo lejos, donde antes había visto caminos, ahora comenzaron a aparecer escenas, como si fueran visiones proyectadas en el aire. Vi primero una ciudad dorada en la distancia, pero entre ella y el lugar donde me encontraba había un gran valle cubierto de neblina. En esa neblina vi miles de siluetas. Algunas trataban de avanzar, pero sus pies estaban atrapados en redes invisibles. Otras parecían exhaustas, como si hubieran corrido toda una vida en círculos. La voz explicó: estos son los que han escuchado mi palabra, pero no la han obedecido. Han oído sermones, han asistido a reuniones, han cantado canciones sobre mí, pero no han dejado que mi espíritu transforme sus corazones. Se mueven, pero no avanzan. Hablan de mí, pero no me conocen. Vi entonces que, desde las alturas, caían cuerdas luminosas que tocaban a algunos de ellos. Cada vez que una cuerda caía, una persona era levantada de la neblina y colocada sobre un sendero claro que conducía hacia la ciudad dorada. La voz dijo: estos son los que han sido hallados fieles, aunque pocos los conocen. No buscan aplausos ni reconocimiento, pero me han buscado en lo secreto. Han ayunado, han llorado por su propia condición y por la de otros. De repente, la visión cambió. El jardín se oscureció y sentí que estaba en otro lugar, un campo de batalla invisible. Allí, en lugar de soldados con armaduras, vi intercesores. Algunos eran ancianos con rodillas gastadas, otros eran jóvenes con rostros encendidos por el fuego del Espíritu. No tenían armas físicas, pero de sus bocas salían palabras como flechas y de sus manos brotaban corrientes de luz que golpeaban tinieblas espesas. Cada vez que uno de ellos oraba con fervor, veía que cadenas caían de personas a kilómetros de distancia. Esta, dijo la voz, es una de mis iglesias más olvidadas. No son muchos, pero sostienen al mundo en pie. Su labor es invisible para los hombres, pero el cielo los conoce. Luchan por almas que jamás verán en esta vida. Luego, la escena volvió a cambiar. Vi una pequeña construcción de madera en medio de una aldea. No había lujos, ni luces, ni música elaborada. Dentro, un grupo de creyentes compartía pan y agua con extraños, cuidaban enfermos, limpiaban heridas y abrazaban a los que lloraban. No había cámaras, no había púlpito elevado, no había micrófonos, pero la atmósfera estaba impregnada de un amor puro, sin condiciones. La voz habló con ternura. Estos son mis siervos del servicio. No predican con palabras elegantes, sino con manos y pies dispuestos. En ellos sigo caminando sobre la tierra. Lo que hacen por uno de estos pequeños, lo hacen por mí. Por último, la visión me llevó a un pequeño cuarto iluminado por velas. Allí había un pastor con su Biblia gastada, de rodillas, clamando. A su alrededor, una congregación de apenas unas decenas de personas escuchaba, no para ser entretenida, sino para ser transformada. Cada palabra era como martillo que rompía cadenas. No había show, solo verdad. Estos, dijo la voz, son la iglesia de la verdad. No negocian mi palabra, no la adaptan para agradar, no la diluyen para evitar ofender. Me aman más que a su propia reputación. La visión comenzó a desvanecerse, pero la voz dejó una advertencia que hizo temblar mi espíritu. Fuera de estos tres caminos, todo lo demás se perderá. No te equivoques, no son los nombres en los letreros, ni las grandes multitudes, ni las estructuras humanas lo que determina si una iglesia es mía. Es el corazón, la obediencia y la santidad. En ese momento, volví a estar bajo el árbol del jardín. El viento sopló suavemente, como si todo el cielo hubiera exhalado junto conmigo. Y entendí que el mensaje no era solo para mí, sino para todos los que aún tienen tiempo de decidir dónde están plantados. El silencio del jardín se rompió de pronto. Un sonido grave, como el retumbar de trompetas lejanas, comenzó a llenar el aire. No era una melodía, sino un llamado. El árbol frente a mí se estremeció y sus hojas comenzaron a caer, no como hojas secas, sino como fragmentos de luz que flotaban lentamente hasta tocar el suelo. Cuando caían, desaparecían en un destello, y cada destello me mostraba escenas diferentes. En una de esas escenas vi una enorme multitud reunida en un templo imponente. Sus muros estaban cubiertos de pantallas, luces y decoraciones que brillaban como si fueran oro. El sonido de la música era ensordecedor, y la gente saltaba, reía,
aplaudía. Pero cuando miré con más atención, vi que en sus rostros no había luz verdadera, sino un brillo falso, como el reflejo de algo ajeno. Y detrás de la plataforma, vi sombras moviéndose, susurrando palabras que no podía entender. La voz habló con un peso que atravesó mis huesos. Esto es lo que llaman avivamiento en estos días, pero no es mi espíritu el que se mueve aquí. Es una imitación que alimenta el ego y la emoción, pero no produce arrepentimiento. Y cuando yo venga, estos seguirán creyendo que me sirven, pero no me encontrarán. Otra hoja de luz cayó y me mostró un escenario distinto. Un líder carismático, hablando con elocuencia y con una Biblia en la mano. Sus palabras parecían correctas, y muchos asentían y lloraban. Pero, de pronto, sus labios se torcieron y de su boca salió un humo oscuro. Ese humo se extendió por todo el auditorio, adormeciendo a los que escuchaban. La voz me dijo: aquí se predica mi nombre, pero no mi verdad. Estos son lobos disfrazados de pastores, que intercambian la verdad por aceptación y la santidad por números. La visión cambió nuevamente. Ahora vi un camino estrecho iluminado por una luz pura. Pocos caminaban por él, y cada paso parecía costarles un gran esfuerzo. Algunos caían de rodillas, otros se detenían para ayudar a los que estaban heridos. Al final del camino había una puerta pequeña, y junto a ella un hombre vestido de blanco que revisaba un libro. Cuando uno llegaba, él miraba su nombre en el libro y, si estaba escrito, lo abrazaba y lo hacía entrar. Pero vi a otros llegar confiados, seguros de que entrarían, y el hombre en blanco negaba con la cabeza. Ellos gritaban: pero profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y él respondía con tristeza: nunca los conocí. La voz volvió a hablar. En ese día, muchos descubrirán que la fe que decían tener era solo apariencia. No basta con cantar mis alabanzas o conocer mis palabras. El que me ama guarda mis mandamientos y se aparta de la iniquidad. El cielo se oscureció sobre el jardín, y sentí que estaba siendo llevado a otro lugar. Ahora estaba en una llanura inmensa, y en medio de ella, un trono gigantesco. De pie delante del trono había miles y miles de personas. Sus rostros eran de asombro y terror, y detrás de ellos había un fuego que parecía vivo. Un ángel de pie junto al trono gritó, con voz como estruendo de muchas aguas: se ha acabado el tiempo. El que es santo, sea santo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Comprendí entonces que el tiempo de decidir no sería eterno. La puerta de la gracia un día se cerraría, y los que se quedaran fuera jamás volverían a entrar. La voz finalizó con un susurro que se sintió como un golpe en el alma. Diles que no se engañen. El rapto no será para todos los que dicen Señor, Señor, sino para los que han hecho de mí su Señor en verdad. El viento volvió a soplar y abrí los ojos, pero el peso de lo que había visto seguía ardiendo en mi interior. Sabía que debía hablar, aunque me costara amistades, reputación o incluso mi vida. Porque era mejor ser rechazado por los hombres que escuchar un día la voz que diga: nunca te conocí. Sentí que mis manos temblaban. No era por miedo humano, sino por la magnitud del encargo que me acababan de entregar. El peso de la voz seguía vibrando dentro de mí, como si cada palabra estuviera grabada en fuego sobre mi corazón. De pronto, la atmósfera cambió, el jardín desapareció, y me encontré en un lugar que no era cielo ni tierra, sino un espacio de transición, como si el tiempo se hubiera detenido. Delante de mí apareció un mensajero vestido con lino resplandeciente. Sus ojos eran como antorchas encendidas, y su rostro reflejaba la gloria del trono. En sus manos llevaba un rollo sellado con 3 sellos de oro. Lo sostuvo frente a mí y dijo: este mensaje es para mi pueblo, pero solo los humildes y los que tienen oídos para oír lo recibirán. Muchos se burlarán, otros se enojarán, y algunos te llamarán mentiroso, pero habla. Si callas, su sangre será demandada de tus manos. Mientras hablaba, extendió el rollo hacia mí. Al tocarlo, los sellos se rompieron por sí solos y el rollo se desplegó en el aire. Dentro no había letras comunes, sino palabras que parecían vivas, moviéndose como corrientes de luz. Al mirarlas, entendí sin que nadie me explicara, eran instrucciones para preparar a las verdaderas iglesias antes del rapto. El mensajero continuó:
Diles que vuelvan a la oración de madrugada, que cierren la puerta a la distracción y a la mundanalidad. Diles que limpien sus lámparas con aceite fresco, porque pronto se oirá el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Diles que dejen de jugar con el pecado oculto, porque el pecado que se acaricia en secreto será la cadena que los deje fuera cuando yo venga. En ese momento, el espacio a mi alrededor se llenó de sonidos, voces humanas, miles de ellas. Era como si pudiera oír el futuro. Vi a algunos escuchar el mensaje con lágrimas en los ojos, cayendo de rodillas y clamando: «Perdónanos, Señor, hemos dormido». Esos comenzaron a apartarse del ruido, a reconciliarse con Dios, a confesar sus pecados y a vivir como si cada día fuera el último. Pero también vi a otros escucharlo con un gesto de desprecio. Se reían, se burlaban y decían: «Eso es fanatismo, Dios no es así, no hay prisa». Y mientras hablaban, vi que sus lámparas se apagaban lentamente, sin que se dieran cuenta. El mensajero volvió a hablar, esta vez con un tono que hizo temblar todo el lugar. «Cuando el día llegue, será como en los días de Noé. Comerán, beberán, se casarán, trabajarán, y en medio de lo cotidiano, yo vendré. Y entonces, uno será tomado y otro dejado. Dos estarán en el campo, uno será llevado y el otro quedará». Una última visión apareció, el cielo nocturno sobre la tierra, lleno de estrellas. De repente, un sonido como de muchas trompetas estalló en el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, las estrellas parecieron moverse. Eran miles de luces ascendiendo desde la tierra, mientras en las calles reinaba el caos. Gritos, llanto, confusión, y en medio de todo, el silencio profundo de los que habían sido hallados dignos. El mensajero dio un paso atrás, como preparándose para partir, pero antes de irse, dijo algo que se grabó en mi alma para siempre. «El tiempo no espera a nadie. Habla ahora, porque pronto no habrá más que silencio». Parpadeé, y estaba de nuevo en mi habitación. La Biblia estaba abierta frente a mí, y mis rodillas dolían por el tiempo que había pasado postrado. Afuera, todo seguía igual, como si nada hubiera ocurrido, pero yo sabía que el reloj del cielo marcaba ya sus últimos minutos. Respiraba agitadamente. Todo lo que había visto seguía delante de mis ojos como si fuera una película que no podía detener. Las palabras del mensajero retumbaban en mi mente. «El tiempo no espera a nadie». Me levanté lentamente, pero mi corazón estaba ardiendo. Sabía que si me callaba, aunque fuera por miedo o por pensar que todavía hay tiempo, sería traicionar la confianza que el cielo me había dado. Y entendí algo que me estremeció. Cada persona que escuchara este mensaje tendría que tomar una decisión inmediata. Me acerqué a la ventana. La ciudad estaba tranquila, con sus luces, sus autos, sus risas en las calles. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Nadie parecía percibir que la eternidad estaba más cerca que el amanecer siguiente. Y sin embargo, en lo profundo de mi espíritu, escuché el eco de la trompeta, todavía lejano, pero acercándose. Fue entonces cuando hablé en voz alta, como si el cielo mismo me escuchara. «Padre, yo haré lo que me pides. Aunque me critiquen, aunque me rechacen, aunque digan que estoy loco, yo hablaré. Porque es mejor ser despreciado por el mundo y aprobado por ti, que aceptado por todos y rechazado en tu venida». Quiero que sepas algo. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. No es un vídeo más. No es una historia más. Es un aviso directo, una advertencia que viene del corazón de Dios para tu vida. Si lo ignoras, no podrás decir que no fuiste advertido. Examina tu vida. Pregúntate con honestidad, ¿estoy viviendo para Dios o solo uso su nombre para justificar mi vida? ¿Mi lámpara tiene aceite o solo apariencia de estar encendida? Porque en el momento que suene la trompeta, no habrá tiempo de correr por aceite, no habrá segundas oportunidades, no habrá espacio para excusas. La puerta se cerrará, y los que se queden afuera no lo podrán revertir jamás. Hoy todavía tienes tiempo para caer de rodillas, para reconciliarte, para dejar el pecado que acaricias, para volver a la intimidad con el Señor. No lo dejes para mañana, porque el mañana no está garantizado. Te lo digo con el peso de lo que vi. El rapto será más selectivo de lo que crees. Muchos que pensamos que subirán, se quedarán. Y algunos que pensábamos que estaban perdidos, serán tomados. Vuelve ahora, mientras la voz del cielo todavía llama.
Habla a mi pueblo y dile que no se conforme con lo que oye, sino que ponga todo a prueba a la luz de mi palabra. Que no se deje arrastrar por el brillo de un hombre ni por la multitud, sino que aprenda a escuchar mi voz en lo secreto. Porque hay pastores que dicen servirme, pero en realidad alimentan a las ovejas con veneno. Si los sigues ciegamente, caerás junto con ellos. Millones de congregaciones se levantan alrededor del mundo. Todas dicen ser mías, todas proclaman tener la verdad. Pero lo que te voy a decir no es fácil de escuchar. La mayoría conducen a las personas directo a la condenación. Sí, la mayoría. Y lo más terrible es que muchos que asisten a ellas ni siquiera sospechan el peligro que corren. El Espíritu Santo me confió algo que me quemó el corazón y no puedo guardarlo. Fue una visión clara y dolorosa. De todas las iglesias en la tierra, solo 3 tipos siguen perteneciendo realmente a Dios. 3, nada más. Y si tu congregación no refleja ninguna de ellas, tu camino podría no terminar en el cielo. No busco emocionarte ni entretenerte. Este mensaje es advertencia, y lo que hagas con él marcará tu eternidad. Sé que incomodará, sé que provocará enojo, pero después de lo que vi, no puedo callar. Todo comenzó en una madrugada de ayuno y oración. Me aparté de todo, sin teléfono, sin música, sin distracciones. Me postré en el suelo y dije, Señor, si lo que siento es un error, límpiame, pero si es tu espíritu alertándome, muéstrame la verdad. Entonces, algo me envolvió. Mis párpados se cerraron aunque estaba despierta, y mi espíritu fue llevado a un lugar que jamás olvidaré. Primero vi un desierto interminable. El suelo estaba cuarteado, sin vida. Multitudes caminaban, pero sus pasos eran pesados, sus rostros vacíos. Algunos llevaban Biblias en las manos, otros vestían como líderes, pero todos estaban exhaustos. Creían dirigirse al cielo, pero avanzaban hacia un destino opuesto. Entonces, una voz poderosa habló dentro de mí. Estos están dentro de templos que no son míos. Hablan de mí, pero no me conocen. Cantan sobre el cielo, pero su camino es de muerte. Sentí un peso en el alma. Vi huesos secos a los lados del camino. Eran vidas que se apagaron dentro de esas congregaciones, sin arrepentimiento, sin mi presencia. No soporté la escena y cerré los ojos. Y en un instante, todo cambió. Abrí los ojos en un lugar completamente distinto, un jardín lleno de vida, con ríos de agua cristalina y árboles que parecían adorar. Allí, las personas vestían de blanco, sus miradas irradiaban luz. No había competencia, ni orgullo, ni temor. Era un refugio, un anticipo de la eternidad. Y la voz volvió a hablar, pero esta vez con ternura. Aquí están los que permanecen en mi verdadera iglesia. Te mostraré las únicas 3 expresiones que aún son mías en la tierra. No son un nombre, no son una denominación. Son esencia. Me quedé allí, sentado bajo aquel árbol que parecía tener raíces que tocaban la eternidad. No era como los árboles de la tierra. Sus hojas parecían destellos, como si cada una fuera un testigo silencioso de incontables generaciones. El tronco estaba cubierto de una luz cálida que no cegaba, pero sí penetraba hasta lo más profundo del alma. Mientras respiraba, sentía que con cada inhalación entraba en mí una vida que no había conocido jamás, y con cada exhalación salían de mí temores, culpas y cargas antiguas. El silencio era tan puro que se podía escuchar el latido del propio espíritu. Sin embargo, ese silencio no era vacío, era expectante. Sabía que algo se revelaría. En ese momento, una voz comenzó a resonar de nuevo, no como un trueno lejano, sino como un murmullo que nace dentro del corazón y lo llena todo. Hijo mío, dijo, lo que voy a mostrarte no es para tu orgullo, ni para tu exaltación, ni para tu provecho. Es para advertir a mi pueblo, para que despierten antes de que sea demasiado tarde. Muchos se creen seguros porque están dentro de un edificio llamado iglesia, pero yo no habito en templos de piedra levantados por manos sin arrepentimiento. Habito en corazones quebrantados y limpios. Entonces, el jardín comenzó a transformarse. A lo lejos, donde antes había visto caminos, ahora comenzaron a aparecer escenas, como si fueran visiones proyectadas en el aire. Vi primero una ciudad dorada en la distancia, pero entre ella y el lugar donde me encontraba había un gran valle cubierto de neblina. En esa neblina vi miles de siluetas. Algunas trataban de avanzar,
pero sus pies estaban atrapados en redes invisibles. Otras parecían exhaustas, como si hubieran corrido toda una vida en círculos. La voz explicó: estos son los que han escuchado mi palabra, pero no la han obedecido. Han oído sermones, han asistido a reuniones, han cantado canciones sobre mí, pero no han dejado que mi espíritu transforme sus corazones. Se mueven, pero no avanzan. Hablan de mí, pero no me conocen. Vi entonces que, desde las alturas, caían cuerdas luminosas que tocaban a algunos de ellos. Cada vez que una cuerda caía, una persona era levantada de la neblina y colocada sobre un sendero claro que conducía hacia la ciudad dorada. La voz dijo: estos son los que han sido hallados fieles, aunque pocos los conocen. No buscan aplausos ni reconocimiento, pero me han buscado en lo secreto. Han ayunado, han llorado por su propia condición y por la de otros. De repente, la visión cambió. El jardín se oscureció y sentí que estaba en otro lugar, un campo de batalla invisible. Allí, en lugar de soldados con armaduras, vi intercesores. Algunos eran ancianos con rodillas gastadas, otros eran jóvenes con rostros encendidos por el fuego del Espíritu. No tenían armas físicas, pero de sus bocas salían palabras como flechas y de sus manos brotaban corrientes de luz que golpeaban tinieblas espesas. Cada vez que uno de ellos oraba con fervor, veía que cadenas caían de personas a kilómetros de distancia. Esta, dijo la voz, es una de mis iglesias más olvidadas. No son muchos, pero sostienen al mundo en pie. Su labor es invisible para los hombres, pero el cielo los conoce. Luchan por almas que jamás verán en esta vida. Luego, la escena volvió a cambiar. Vi una pequeña construcción de madera en medio de una aldea. No había lujos, ni luces, ni música elaborada. Dentro, un grupo de creyentes compartía pan y agua con extraños, cuidaban enfermos, limpiaban heridas y abrazaban a los que lloraban. No había cámaras, no había púlpito elevado, no había micrófonos, pero la atmósfera estaba impregnada de un amor puro, sin condiciones. La voz habló con ternura. Estos son mis siervos del servicio. No predican con palabras elegantes, sino con manos y pies dispuestos. En ellos sigo caminando sobre la tierra. Lo que hacen por uno de estos pequeños, lo hacen por mí. Por último, la visión me llevó a un pequeño cuarto iluminado por velas. Allí había un pastor con su Biblia gastada, de rodillas, clamando. A su alrededor, una congregación de apenas unas decenas de personas escuchaba, no para ser entretenida, sino para ser transformada. Cada palabra era como martillo que rompía cadenas. No había show, solo verdad. Estos, dijo la voz, son la iglesia de la verdad. No negocian mi palabra, no la adaptan para agradar, no la diluyen para evitar ofender. Me aman más que a su propia reputación. La visión comenzó a desvanecerse, pero la voz dejó una advertencia que hizo temblar mi espíritu. Fuera de estos tres caminos, todo lo demás se perderá. No te equivoques, no son los nombres en los letreros, ni las grandes multitudes, ni las estructuras humanas lo que determina si una iglesia es mía. Es el corazón, la obediencia y la santidad. En ese momento, volví a estar bajo el árbol del jardín. El viento sopló suavemente, como si todo el cielo hubiera exhalado junto conmigo. Y entendí que el mensaje no era solo para mí, sino para todos los que aún tienen tiempo de decidir dónde están plantados. El silencio del jardín se rompió de pronto. Un sonido grave, como el retumbar de trompetas lejanas, comenzó a llenar el aire. No era una melodía, sino un llamado. El árbol frente a mí se estremeció y sus hojas comenzaron a caer, no como hojas secas, sino como fragmentos de luz que flotaban lentamente hasta tocar el suelo. Cuando caían, desaparecían en un destello, y cada destello me mostraba escenas diferentes. En una de esas escenas vi una enorme multitud reunida en un templo imponente. Sus muros estaban cubiertos de pantallas, luces y decoraciones que brillaban como si fueran oro. El sonido de la música era ensordecedor, y la gente saltaba, reía, aplaudía. Pero cuando miré con más atención, vi que en sus rostros no había luz verdadera, sino un brillo falso, como el reflejo de algo ajeno. Y detrás de la plataforma, vi sombras moviéndose, susurrando palabras que no podía entender. La voz habló con un peso que atravesó mis huesos.
Esto es lo que llaman avivamiento en estos días, pero no es mi espíritu el que se mueve aquí. Es una imitación que alimenta el ego y la emoción, pero no produce arrepentimiento. Y cuando yo venga, estos seguirán creyendo que me sirven, pero no me encontrarán. Otra hoja de luz cayó y me mostró un escenario distinto. Un líder carismático, hablando con elocuencia y con una Biblia en la mano. Sus palabras parecían correctas, y muchos asentían y lloraban. Pero, de pronto, sus labios se torcieron y de su boca salió un humo oscuro. Ese humo se extendió por todo el auditorio, adormeciendo a los que escuchaban. La voz me dijo: aquí se predica mi nombre, pero no mi verdad. Estos son lobos disfrazados de pastores, que intercambian la verdad por aceptación y la santidad por números. La visión cambió nuevamente. Ahora vi un camino estrecho iluminado por una luz pura. Pocos caminaban por él, y cada paso parecía costarles un gran esfuerzo. Algunos caían de rodillas, otros se detenían para ayudar a los que estaban heridos. Al final del camino había una puerta pequeña, y junto a ella un hombre vestido de blanco que revisaba un libro. Cuando uno llegaba, él miraba su nombre en el libro y, si estaba escrito, lo abrazaba y lo hacía entrar. Pero vi a otros llegar confiados, seguros de que entrarían, y el hombre en blanco negaba con la cabeza. Ellos gritaban: pero profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y él respondía con tristeza: nunca los conocí. La voz volvió a hablar. En ese día, muchos descubrirán que la fe que decían tener era solo apariencia. No basta con cantar mis alabanzas o conocer mis palabras. El que me ama guarda mis mandamientos y se aparta de la iniquidad. El cielo se oscureció sobre el jardín, y sentí que estaba siendo llevado a otro lugar. Ahora estaba en una llanura inmensa, y en medio de ella, un trono gigantesco. De pie delante del trono había miles y miles de personas. Sus rostros eran de asombro y terror, y detrás de ellos había un fuego que parecía vivo. Un ángel de pie junto al trono gritó, con voz como estruendo de muchas aguas: se ha acabado el tiempo. El que es santo, sea santo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Comprendí entonces que el tiempo de decidir no sería eterno. La puerta de la gracia un día se cerraría, y los que se quedaran fuera jamás volverían a entrar. La voz finalizó con un susurro que se sintió como un golpe en el alma. Diles que no se engañen. El rapto no será para todos los que dicen Señor, Señor, sino para los que han hecho de mí su Señor en verdad. El viento volvió a soplar y abrí los ojos, pero el peso de lo que había visto seguía ardiendo en mi interior. Sabía que debía hablar, aunque me costara amistades, reputación o incluso mi vida. Porque era mejor ser rechazado por los hombres que escuchar un día la voz que diga, nunca te conocí. Sentí que mis manos temblaban. No era por miedo humano, sino por la magnitud del encargo que me acababan de entregar. El peso de la voz seguía vibrando dentro de mí, como si cada palabra estuviera grabada en fuego sobre mi corazón. De pronto, la atmósfera cambió, el jardín desapareció, y me encontré en un lugar que no era cielo ni tierra, sino un espacio de transición, como si el tiempo se hubiera detenido. Delante de mí apareció un mensajero vestido con lino resplandeciente. Sus ojos eran como antorchas encendidas, y su rostro reflejaba la gloria del trono. En sus manos llevaba un rollo sellado con 3 sellos de oro. Lo sostuvo frente a mí y dijo: este mensaje es para mi pueblo, pero solo los humildes y los que tienen oídos para oír lo recibirán. Muchos se burlarán, otros se enojarán, y algunos te llamarán mentiroso, pero habla. Si callas, su sangre será demandada de tus manos. Mientras hablaba, extendió el rollo hacia mí. Al tocarlo, los sellos se rompieron por sí solos y el rollo se desplegó en el aire. Dentro no había letras comunes, sino palabras que parecían vivas, moviéndose como corrientes de luz. Al mirarlas, entendí sin que nadie me explicara, eran instrucciones para preparar a las verdaderas iglesias antes del rapto. El mensajero continuó: diles que vuelvan a la oración de madrugada, que cierren la puerta a la distracción y a la mundanalidad. Diles que limpien sus lámparas con aceite fresco, porque pronto se oirá el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Diles que dejen de jugar con el pecado oculto, porque el pecado que se acaricia en secreto será la cadena que los deje fuera cuando yo venga.
En ese momento, el espacio a mi alrededor se llenó de sonidos, voces humanas, miles de ellas. Era como si pudiera oír el futuro. Vi a algunos escuchar el mensaje con lágrimas en los ojos, cayendo de rodillas y clamando: «Perdónanos, Señor, hemos dormido». Esos comenzaron a apartarse del ruido, a reconciliarse con Dios, a confesar sus pecados y a vivir como si cada día fuera el último. Pero también vi a otros escucharlo con un gesto de desprecio. Se reían, se burlaban y decían: «Eso es fanatismo, Dios no es así, no hay prisa». Y mientras hablaban, vi que sus lámparas se apagaban lentamente, sin que se dieran cuenta. El mensajero volvió a hablar, esta vez con un tono que hizo temblar todo el lugar. «Cuando el día llegue, será como en los días de Noé. Comerán, beberán, se casarán, trabajarán, y en medio de lo cotidiano, yo vendré. Y entonces, uno será tomado y otro dejado. Dos estarán en el campo, uno será llevado y el otro quedará». Una última visión apareció, el cielo nocturno sobre la tierra, lleno de estrellas. De repente, un sonido como de muchas trompetas estalló en el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, las estrellas parecieron moverse. Eran miles de luces ascendiendo desde la tierra, mientras en las calles reinaba el caos. Gritos, llanto, confusión, y en medio de todo, el silencio profundo de los que habían sido hallados dignos. El mensajero dio un paso atrás, como preparándose para partir, pero antes de irse, dijo algo que se grabó en mi alma para siempre. «El tiempo no espera a nadie. Habla ahora, porque pronto no habrá más que silencio». Parpadeé, y estaba de nuevo en mi habitación. La Biblia estaba abierta frente a mí, y mis rodillas dolían por el tiempo que había pasado postrado. Afuera, todo seguía igual, como si nada hubiera ocurrido, pero yo sabía que el reloj del cielo marcaba ya sus últimos minutos. Respiraba agitadamente. Todo lo que había visto seguía delante de mis ojos como si fuera una película que no podía detener. Las palabras del mensajero retumbaban en mi mente. «El tiempo no espera a nadie». Me levanté lentamente, pero mi corazón estaba ardiendo. Sabía que si me callaba, aunque fuera por miedo o por pensar que todavía hay tiempo, sería traicionar la confianza que el cielo me había dado. Y entendí algo que me estremeció. Cada persona que escuchara este mensaje tendría que tomar una decisión inmediata. Me acerqué a la ventana. La ciudad estaba tranquila, con sus luces, sus autos, sus risas en las calles. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Nadie parecía percibir que la eternidad estaba más cerca que el amanecer siguiente. Y sin embargo, en lo profundo de mi espíritu, escuché el eco de la trompeta, todavía lejano, pero acercándose. Fue entonces cuando hablé en voz alta, como si el cielo mismo me escuchara. «Padre, yo haré lo que me pides. Aunque me critiquen, aunque me rechacen, aunque digan que estoy loco, yo hablaré. Porque es mejor ser despreciado por el mundo y aprobado por ti, que aceptado por todos y rechazado en tu venida». Quiero que sepas algo. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. No es un vídeo más. No es una historia más. Es un aviso directo. Una advertencia que viene del corazón de Dios para tu vida. Si lo ignoras, no podrás decir que no fuiste advertido. Examina tu vida. Pregúntate con honestidad, ¿estoy viviendo para Dios o solo uso su nombre para justificar mi vida? ¿Mi lámpara tiene aceite o solo apariencia de estar encendida? Porque en el momento que suene la trompeta, no habrá tiempo de correr por aceite, no habrá segundas oportunidades, no habrá espacio para excusas. La puerta se cerrará, y los que se queden afuera no lo podrán revertir jamás. Hoy todavía tienes tiempo para caer de rodillas, para reconciliarte, para dejar el pecado que acaricias, para volver a la intimidad con el Señor. No lo dejes para mañana, porque el mañana no está garantizado. Te lo digo con el peso de lo que vi, el rapto será más selectivo de lo que crees. Muchos que pensamos que subirán, se quedarán. Y algunos que pensábamos que estaban perdidos, serán tomados. Vuelve ahora, mientras la voz del cielo todavía llama.